¿Alguna vez has soñado con transformar radicalmente tu situación financiera, pero no sabes por dónde empezar? Hoy es tu día de suerte, porque estás a punto de descubrir los secretos que pueden cambiar tu vida para siempre. ¿Qué diferencia a los ricos de los que luchan por llegar a fin de mes? La respuesta no es lo que crees. No se trata de cuánto dinero ganas, sino de cómo lo manejas. Hoy vamos a desvelar los 25 secretos que Robert Kiyosaki ha usado y enseñado para pasar de tener nada a construir imperios financieros. Prepárate para un viaje que transformará tu forma de pensar sobre el dinero. Imagina vivir una vida donde el dinero ya no sea una preocupación, donde tengas la libertad de perseguir tus pasiones sin estar atado a un trabajo que no te satisface. Estos secretos no son solo estrategias financieras, son el pasaporte a la libertad que has estado buscando. Hoy te mostraremos cómo aplicar cada uno de estos principios en tu vida, paso a paso. Robert Kiyosaki no solo ha vivido este cambio, sino que ha dedicado su vida a enseñar a otros cómo lograrlo. Con millones de copias vendidas de su libro Padre Rico, Padre Pobre, Kiyosaki no es un gurú más, es una leyenda en la educación financiera. Y ahora tienes la oportunidad única de aprender directamente de la fuente. Estos no son consejos genéricos, son lecciones de vida que han probado su valor una y otra vez. Desde mi temprana juventud me encontré atrapado entre dos mundos financieros radicalmente diferentes. Por un lado estaba mi padre biológico, a quien cariñosamente llamo mi padre pobre. Él creía en la educación tradicional y esperaba que un buen trabajo con un salario seguro me llevara por el camino del éxito. Por otro lado estaba mi padre rico, el padre de mi mejor amigo, un empresario astuto que veía el mundo a través de una lente económica muy diferente. Fue de él de quien aprendí que la verdadera educación financiera era mucho más que obtener un cheque de pago. Era la llave maestra para desbloquear el potencial de mi futuro. Permíteme compartirte una anécdota que ilustra perfectamente este punto. Un día, cansado de recibir un salario mínimo por las arduas horas de trabajo en uno de los negocios de mi padre rico, le pedí un aumento. En lugar de simplemente darme más dinero, utilizó esa oportunidad como un momento de enseñanza. Me explicó que un empleado trabaja por dinero, pero el dinero debería trabajar para el empresario o inversor. Aquello no tenía sentido para mí en ese momento, pero fue el comienzo de mi educación financiera. Mi padre rico me enseñó que la mayoría de las personas están atrapadas en un rat race, un ciclo sin fin de trabajar por dinero debido a la falta de educación financiera. Me mostró que, para escapar de ese ciclo, necesitaba aprender a diferenciar entre activos y pasivos y a concentrarme en adquirir activos. Los activos, según él, eran cosas que ponían dinero en mi bolsillo, como inversiones, bienes raíces que generan ingresos o un negocio que no requiere mi presencia diaria. Los pasivos, por otro lado, eran cosas que sacaban dinero de mi bolsillo, como una hipoteca de casa, préstamos de auto y otras deudas. Este enfoque de la educación financiera no se enseña en las escuelas. Muchas instituciones educativas se centran en preparar a los estudiantes para ser empleados o profesionales, pero rara vez les enseñan a ser inversores o dueños de negocios. Esta omisión en la educación formal es lo que me motivó a escribir Padre Rico, Padre Pobre. Quería compartir las lecciones que aprendí de mi padre rico y mostrar a otros que un entendimiento profundo del dinero y cómo funciona puede cambiar sus vidas. A través de mis libros y seminarios he compartido historias y lecciones sobre cómo construir riqueza y obtener libertad financiera. La educación financiera es el fundamento sobre el cual se construyen todas estas lecciones. Sin ella, las personas están destinadas a trabajar por dinero toda su vida, sin la posibilidad de alcanzar su verdadero potencial financiero. Para mí, la educación financiera no solo es crucial, es esencial. Cambió mi vida y creo firmemente que puede cambiar la de otros. Enseña a las personas a pensar de manera diferente sobre el dinero, a ver oportunidades donde otros ven obstáculos y a tomar el control de su futuro financiero. En esencia, la educación financiera no se trata solo de hacer dinero, sino de hacer una vida rica en todas sus facetas. Recuerdo vivamente una tarde, bajo el calor abrasador de Hawái, cuando mi padre rico decidió enseñarme una de las lecciones más valiosas de mi vida.
Estábamos sentados en la terraza trasera de su casa, una propiedad que él había convertido en una fuente de ingresos alquilándola durante los meses de verano. Con una sonrisa, sacó de su cartera un billete de $100 y lo sostuvo ante mí. «Robert, ¿esto es un activo o un pasivo?», preguntó, sus ojos brillando con un desafío. Inseguro, respondí que era dinero, por lo tanto, debía ser un activo. Él rió suavemente y procedió a explicarme la diferencia fundamental entre activos y pasivos, una lección que cambiaría mi forma de ver el mundo financiero para siempre. Un activo, dijo, es algo que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo, por otro lado, saca dinero de tu bolsillo. Este billete, en sí mismo, es solo dinero. Se convierte en un activo o un pasivo dependiendo de cómo lo uses. Para ilustrar su punto, mi padre rico compartió la historia de cómo comenzó a construir su riqueza. Comenzó con la compra de una pequeña propiedad de inversión. Aunque necesitaba un préstamo para adquirirla, la renta que generaba era mayor que sus pagos mensuales de hipoteca y mantenimiento. Esa propiedad, explicó, era un activo. A pesar de que tuve que endeudarme para comprarla, me ponía dinero en el bolsillo cada mes. Luego, contrastó esta decisión con la de alguien que compra un auto nuevo con un préstamo. El auto, señaló, es un pasivo. No solo pierde valor con el tiempo, sino que también generas gastos en pagos de préstamos, seguro, mantenimiento y gasolina. A menos que lo uses para generar ingresos, cada mes saca dinero de tu bolsillo. Esta distinción fue una revelación para mí. Hasta ese momento había considerado los activos y pasivos en términos muy simples. Los activos eran cosas valiosas y los pasivos eran deudas. Sin embargo, la perspectiva de mi padre rico me mostró que la verdadera diferencia radica en su capacidad para generar ingresos. Desde entonces, he aplicado esta lección a todas mis decisiones financieras. Antes de realizar cualquier inversión, me pregunto, ¿esto me pondrá dinero en el bolsillo o lo sacará? Esta simple pregunta me ha guiado hacia la construcción de un portafolio de activos que generan ingresos pasivos, la piedra angular de mi filosofía financiera. Comparto esta historia en mis libros y charlas para ilustrar la importancia crítica de entender la diferencia entre activos y pasivos. Es una lección fundamental que, lamentablemente, no se enseña en la educación tradicional. Sin embargo, es esencial para cualquiera que aspire a alcanzar la libertad financiera. Al enfocarse en adquirir y construir activos, cualquier persona puede cambiar su trayectoria financiera y caminar hacia un futuro más seguro y próspero. Una de las lecciones más transformadoras que aprendí en mi camino hacia la libertad financiera fue la importancia de trabajar para aprender, no solo por el dinero. Esta idea se cristalizó para mí gracias a una experiencia que tuve al principio de mi carrera, una que marcó profundamente mi enfoque hacia el trabajo y la inversión. Recién salido de la Marina, estaba ansioso por sumergirme en el mundo de los negocios y las finanzas. Sin embargo, mi padre rico me detuvo con un consejo que en ese momento me pareció contraintuitivo. No elijas un trabajo por el salario, dijo. Elige donde puedas aprender las habilidades que te servirán para construir tu riqueza. Siguiendo su consejo, tomé una posición en una empresa de ventas, a pesar de que ofrecía un salario menor en comparación con otras ofertas que tenía. Fue una decisión difícil. El dinero era tentador, pero mi visión estaba puesta en una meta mayor. Aquella posición no solo me enseñó a vender, lo cual es una habilidad crucial en cualquier aspecto de los negocios, sino que también me introdujo a los fundamentos de cómo operar un negocio exitoso, cómo negociar y cómo construir y mantener relaciones con los clientes. Estas habilidades resultaron ser invaluables en mi jornada hacia la independencia financiera. Recuerdo claramente uno de mis primeros éxitos en esa empresa. Después de meses de luchar con las ventas bajas, apliqué una técnica de negociación que había observado en uno de mis mentores. El resultado fue una venta significativa que no solo impulsó mi confianza, sino que también me ganó el reconocimiento de mis superiores. Fue un momento decisivo. Me di cuenta de que el verdadero valor de mi trabajo no estaba en el cheque de pago que recibía, sino en las habilidades y experiencias que estaba acumulando. Esta experiencia me enseñó que el dinero ganado en un trabajo es temporal, pero las habilidades y el conocimiento adquiridos duran toda la vida.
pueden ser aplicados una y otra vez en diferentes contextos para generar riqueza. Por ejemplo, las habilidades de negociación que aprendí en aquel trabajo me han ayudado a cerrar innumerables tratos a lo largo de mi carrera, y la experiencia en ventas fue fundamental cuando lancé mi primer negocio. Mi consejo para cualquier persona al inicio de su carrera o en un momento de transición es este: piensa en tu trabajo como una inversión en ti mismo. Busca oportunidades que te ofrezcan la mayor educación y crecimiento, incluso si eso significa aceptar un salario menor al principio. Las habilidades y el conocimiento que adquieras serán los activos más valiosos en tu viaje hacia la libertad financiera. A través de este enfoque, no solo he sido capaz de construir un patrimonio significativo, sino que también he ganado la libertad de perseguir mis pasiones y dedicarme a lo que verdaderamente me importa. Este principio de trabajar para aprender, no por el dinero, es uno de los pilares de mi filosofía financiera y una lección que espero compartir con tantas personas como sea posible. Durante uno de mis seminarios, un joven entusiasta me preguntó cómo había conseguido mi libertad financiera. Le sonreí, sabiendo que esta era una oportunidad para compartir una de las lecciones más valiosas que había aprendido de mi padre rico: la importancia de la mentalidad de dueño de negocio e inversor. «Verás», comencé, «la mayoría de las personas viven su vida en los cuadrantes E de empleado o A de autónomo, creyendo que trabajar duro por sí mismo es la clave para la riqueza. Pero la verdadera clave yace en comprender y aprovechar los cuadrantes D de dueño de negocio e I de inversor». Para ilustrar mi punto, compartí una historia personal que a menudo resonaba con muchos. Cuando era joven, trabajé para una gran corporación. Era un empleado más, intercambiando tiempo por dinero, soñando con ascensos y aumentos de salario. Pero, a pesar de mis esfuerzos, siempre me sentía atrapado en un ciclo sin fin de trabajar para pagar deudas. Luego, recordé el cambio de paradigma que experimenté. Mi padre rico me enseñó algo que cambió mi vida. Los ricos no trabajan por dinero, hacen que el dinero trabaje para ellos. Me mostró que al convertirme en dueño de negocio e inversor, podía crear y controlar fuentes de ingreso pasivo, en lugar de ser controlado por un salario. Tomemos, por ejemplo, el momento en que decidí iniciar mi propia empresa de educación financiera. Fue un riesgo, sí, pero aplicando los principios que había aprendido, pude construir un sistema que no solo educaba a otros, sino que también generaba ingresos continuos, incluso cuando no estaba trabajando directamente en él. Este es el poder del cuadrante D. Proseguí con la importancia del cuadrante I. Invertir es otra forma de hacer que tu dinero trabaje para ti. Inicialmente, invertir en bienes raíces y en mercados financieros fue intimidante. Sin embargo, con el tiempo, la educación y la experiencia, aprendí cómo generar retornos significativos. Mis inversiones comenzaron a financiar mi estilo de vida, no mi trabajo. Concluí mi respuesta con una reflexión. Adoptar la mentalidad de dueño de negocio e inversor requiere un cambio fundamental en cómo ves el dinero y el trabajo. No se trata de cuánto dinero ganas, sino de cuánto dinero puedes mantener y cómo ese dinero puede generar más dinero. Esta comprensión fue lo que me permitió retirarme joven y rico. Mirando al joven, vi un brillo de comprensión en sus ojos. «Recuerda», le dije, «la transición de empleado o autónomo a dueño de negocio e inversor no es solo un cambio en lo que haces, sino, más importante aún, un cambio en cómo piensas». Esta anécdota refleja el corazón de mi mensaje financiero. Cambiar tu mentalidad puede cambiar tu vida financiera. Es un viaje que va más allá de simplemente ganar dinero. Se trata de aprender a manejarlo, multiplicarlo y finalmente lograr la libertad financiera. Una de las lecciones más importantes que he aprendido y enseñado a lo largo de los años es el concepto de hacer que tu dinero trabaje para ti. Esta idea se basa en la simple pero poderosa premisa de invertir en activos que generen ingresos pasivos. Permíteme contarte cómo esta filosofía transformó mi vida financiera y cómo puede transformar la tuya. En los primeros días de mi carrera, cuando todavía estaba aprendiendo las cuerdas del mundo financiero bajo la tutela de mi padre rico, me encontré con una oportunidad de inversión en bienes raíces. Era una pequeña propiedad en una ubicación decente,
pero que estaba muy subvalorada debido a su estado de deterioro. Muchos la pasaron por alto, pero vi un potencial oculto. Decidí dar el salto y comprarla, a pesar de las advertencias de amigos y familiares que consideraban que era un riesgo innecesario. Utilicé casi todos los ahorros que tenía y durante varios meses trabajé incansablemente para renovar la propiedad, a menudo con mis propias manos para ahorrar en costos. Fue un período desafiante, lleno de dudas y preocupaciones. Sin embargo, una vez completada la renovación, pude alquilarla por un monto que no solo cubría el préstamo hipotecario y los gastos operativos, sino que también me dejaba con un flujo de efectivo positivo cada mes. Este fue mi primer ingreso pasivo verdadero. No tenía que trabajar diariamente en esa propiedad, pero continuaba generando dinero para mí. Esa experiencia fue una revelación. Me hizo darme cuenta de que, al invertir sabiamente, podía hacer que mi dinero trabajara para mí, en lugar de yo trabajar por dinero. Este principio se convirtió en la piedra angular de mi filosofía financiera. Con el tiempo, repliqué este enfoque, diversificando mis inversiones en más bienes raíces, en negocios y en instrumentos financieros como acciones y bonos que ofrecen dividendos o intereses. Cada activo que adquiría tenía un objetivo claro: generar ingresos pasivos. Lo hermoso de este enfoque es que se convierte en un ciclo virtuoso. Los ingresos pasivos generados por estos activos me dieron la libertad de buscar aún más oportunidades de inversión, ampliando así mi cartera y, lo más importante, mi libertad financiera. No fue un camino fácil y estuvo lleno de desafíos y aprendizajes, pero cada paso valió la pena. Comparto esta historia no solo para hablar de mi éxito, sino para ilustrar un punto crítico. Cualquiera puede hacer que su dinero trabaje para él. No necesitas comenzar con una fortuna. Lo que necesitas es la determinación para aprender, la voluntad de tomar riesgos calculados y la paciencia para ver crecer tus inversiones. La clave está en comenzar. Incluso la inversión más pequeña en un activo que genera ingresos pasivos puede ser el primer paso hacia tu libertad financiera. Recuerda, no se trata de cuánto dinero ganas, sino de cuánto dinero puedes mantener y cómo ese dinero puede generar más dinero. Este es el camino hacia la verdadera riqueza y libertad financiera. Una de las afirmaciones más controvertidas que he hecho a lo largo de mi carrera y que a menudo sorprende a quienes se encuentran por primera vez con mis enseñanzas es esta: tu casa propia no es un activo. En el mundo de Robert Kiyosaki, cualquier cosa que no ponga dinero en tu bolsillo es un pasivo, no un activo. Permíteme contarte cómo llegué a esta conclusión y por qué es un pilar fundamental de mi filosofía financiera. La revelación me llegó temprano en mi vida adulta, influenciada en gran medida por las lecciones de mi padre rico. Veía a mis compañeros de trabajo y amigos obsesionarse con la idea de comprar una casa, creyendo firmemente que era la mejor inversión que podían hacer. Sin embargo, observé algo fundamentalmente erróneo en esta lógica. Cada mes, estas personas gastaban una gran parte de sus ingresos en hipotecas, impuestos, seguros y mantenimiento, lo que los dejaba con poco o nada para invertir en oportunidades que realmente generaran ingresos pasivos. Recuerdo una conversación particular con un colega, quien recién había comprado una casa grande y estaba orgulloso de ello. «Es mi mayor activo», afirmó. Intrigado, le pregunté cuánto dinero le ponía en el bolsillo cada mes. Se quedó callado, eventualmente admitiendo que, de hecho, le costaba dinero mantenerla. «Entonces, ¿cómo puede ser un activo?», le pregunté. Este momento fue un punto de inflexión para él y un claro ejemplo de la confusión generalizada sobre qué constituye realmente un activo. Mi enfoque es simple pero radicalmente diferente. Un activo es algo que genera ingresos pasivos, es decir, dinero que fluye hacia tu bolsillo, ya sea que estés trabajando o no. Bajo esta definición, una casa propia, que solo saca dinero de tu bolsillo para gastos y no genera ingresos, se clasifica como un pasivo. Esta no es una teoría popular, especialmente en una sociedad que venera la propiedad de la vivienda como el pináculo del éxito financiero. Sin embargo, al adoptar esta perspectiva, me liberé para buscar verdaderos activos. Invertí en bienes raíces que alquilé, negocios que no requerían mi presencia diaria para generar ingresos y valores que pagaban dividendos.
Estas inversiones me proporcionaron flujos de ingresos constantes que, a su vez, financiaron más inversiones, creando un ciclo virtuoso de crecimiento financiero. No me malinterpreten, no estoy diciendo que no debas tener una casa. La posesión de una vivienda puede ofrecer seguridad emocional y estabilidad, lo cual tiene su propio valor. Sin embargo, desde una perspectiva estrictamente financiera, es vital reconocer la naturaleza real de esa inversión. En vez de poner todos tus recursos en una casa, considera diversificar y poner tu dinero en inversiones que realmente crezcan tu riqueza. La idea de que tu casa propia no es un activo puede ser difícil de aceptar al principio, pero es fundamental para construir una verdadera independencia financiera. Al desafiar las normas convencionales y reevaluar lo que consideramos activos, podemos tomar decisiones más informadas y empoderadas sobre cómo construimos nuestra riqueza. Esta lección fue una piedra angular en mi viaje hacia la libertad financiera y es un concepto que continúo compartiendo con aquellos que buscan transformar sus propias vidas financieras. Reflexionando sobre mi trayectoria financiera, una verdad ineludible que siempre comparto es la importancia de empezar joven en el camino hacia la libertad financiera. La juventud ofrece un recurso invaluable que ni el dinero puede comprar: tiempo. Tiempo para aprender, tiempo para cometer errores, tiempo para recuperarse de esos errores y, sobre todo, tiempo para que tus inversiones maduren y crezcan. Permíteme contarte cómo esta filosofía cobró vida para mí y por qué creo fervientemente en comenzar temprano. Mi interés en las finanzas y la inversión comenzó, curiosamente, con una lección de mi padre pobre, mi padre biológico. Aunque él abogaba por la ruta tradicional de la educación formal y un empleo seguro, su constante lucha con las finanzas personales me enseñó desde muy joven lo que no quería para mi futuro. Sin embargo, fue mi padre rico, el padre de mi mejor amigo y mi mentor, quien plantó la semilla de la inversión y la educación financiera en mi mente. A diferencia de mi padre biológico, mi padre rico me mostró que había otra forma de vivir que no implicaba estar atado a un trabajo de 9 a 5 por el resto de mi vida. Una de las anécdotas que más resuenan en mi mente sobre empezar joven ocurrió cuando tenía apenas 9 años. Mi padre rico me ofreció un trabajo en uno de sus supermercados, pagándome nada, lo cual, aunque frustrante, me enseñó una lección invaluable sobre el valor del aprendizaje por encima del dinero inmediato. Esta experiencia temprana me mostró la importancia de buscar oportunidades de aprendizaje en cada situación, incluso cuando no parece haber una recompensa financiera directa. Esta lección se solidificó aún más cuando, a los 19 años, decidí invertir en mi primera propiedad inmobiliaria. Fue un desafío, dado mi limitado conocimiento y recursos financieros en ese momento. Sin embargo, esta temprana incursión en el mundo de la inversión inmobiliaria fue crucial. Cometí errores, por supuesto, pero el tiempo estaba de mi lado. Aprendí de esos errores y cada lección me preparó mejor para las siguientes inversiones. La razón por la que abogo por comenzar joven es simple: el interés compuesto. Albert Einstein lo llamó la octava maravilla del mundo por una buena razón. Las inversiones hechas temprano en la vida tienen mucho más tiempo para crecer, aprovechando el poder del interés compuesto. Esto significa que incluso las inversiones más pequeñas pueden convertirse en sumas significativas con el tiempo. Más allá de los aspectos puramente financieros, comenzar joven también te da la libertad de tomar riesgos más grandes. Cuando eres joven, generalmente tienes menos responsabilidades financieras, lo que te permite explorar oportunidades de inversión que quizás no puedas considerar más tarde en la vida. Esta capacidad para tomar riesgos calculados y aprender de ellos es invaluable. En retrospectiva, si hubiera esperado hasta sentirme listo o hasta tener una cantidad suficiente de dinero, probablemente nunca habría comenzado. La perfección es el enemigo del progreso, especialmente en finanzas e inversiones. El mejor momento para empezar siempre fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. A los jóvenes de hoy les digo esto: no subestimen el valor de comenzar temprano. La educación financiera y la inversión no son solo para aquellos que ya han alcanzado el éxito o para los que están cerca de la jubilación. Son para todos, en cualquier etapa de la vida. Pero cuanto antes comiences,
mejor equipado estarás para construir la vida financiera que deseas. Este es el legado que espero dejar: una generación de jóvenes empoderados financieramente, listos para tomar el control de su futuro. Una lección crítica que aprendí en mi camino hacia la independencia financiera y que he enfatizado incansablemente en mis enseñanzas es la distinción entre la deuda buena y la deuda mala. La deuda mala, aquella que no genera ingresos y en su lugar erosiona tu riqueza, es un obstáculo formidable para cualquier persona que busque alcanzar la libertad financiera. Permíteme compartir una historia personal que ilustra la importancia de esta lección. Cuando era joven, observé cómo amigos y familiares caían en la trampa de la deuda mala. Veía a personas a mi alrededor vivir por encima de sus medios, acumulando deudas en tarjetas de crédito para comprar bienes de consumo que no solo perdían valor rápidamente, sino que también no generaban ningún ingreso. Esta observación me llevó a una comprensión temprana de que tales hábitos financieros no solo eran insostenibles, sino también perjudiciales. Mi padre rico fue quien realmente me introdujo a la idea de que no toda deuda es mala. La deuda puede ser tu mayor aliada si aprendes a usarla correctamente, me dijo. Me explicó que la deuda buena es aquella que se utiliza para adquirir activos que generan ingresos, como una inversión inmobiliaria que produce un flujo de caja positivo después de cubrir la hipoteca y los gastos operativos. Esta fue una revelación para mí. Recuerdo claramente mi primera experiencia aplicando este principio. Después de ahorrar y estudiar el mercado, identifiqué una pequeña propiedad de inversión que, aunque requería un préstamo para ser adquirida, prometía generar ingresos pasivos suficientes para cubrir la deuda y dejar un excedente. Fue un riesgo calculado: utilizar deuda para comprar un activo que no solo se pagaría por sí mismo, sino que también me proporcionaría ingresos adicionales. Este enfoque contrastaba marcadamente con la compra impulsiva de un auto nuevo o de tecnología de última generación con crédito, ejemplos clásicos de deuda mala que observaba constantemente a mi alrededor. Aunque estos objetos pueden proporcionar satisfacción inmediata, su valor se deprecia rápidamente y la deuda usada para adquirirlos se convierte en una carga financiera, drenando recursos que podrían haber sido utilizados para construir riqueza. La diferencia entre estos dos enfoques de la deuda no podría ser más clara. Mientras que la deuda mala me habría dejado con menos cada mes, la deuda buena no solo se financiaba a sí misma, sino que también me enriquecía. Este fue un punto de inflexión en mi vida financiera, enseñándome el poder de usar la deuda inteligentemente. Desde entonces, he sido un firme defensor de evitar la deuda mala y utilizar estratégicamente la deuda buena para acelerar la acumulación de riqueza. Esta lección se ha convertido en uno de los pilares de mi filosofía financiera. Al compartir esta historia, espero ilustrar no solo los peligros de la deuda mala, sino también cómo la deuda, cuando se use sabiamente, puede ser una herramienta poderosa en tu arsenal financiero para alcanzar la libertad financiera. Una de las verdades más fundamentales que he descubierto en mi viaje hacia la libertad financiera es que la educación es un proceso continuo. No se trata simplemente de obtener un título y decir «he terminado». En el mundo de las finanzas, los negocios y la inversión, el aprendizaje nunca termina. Permíteme compartir contigo cómo esta filosofía ha influido en mi vida y cómo puede transformar la tuya. Recuerdo un momento decisivo en mi juventud, cuando estaba sentado con mi padre rico, observando el atardecer desde su porche. Él me dijo algo que se quedaría conmigo para siempre. Robert, la diferencia entre una persona rica y una persona pobre no es el dinero, es el conocimiento. Y lo más importante es lo que hacen con ese conocimiento. Esa conversación encendió en mí una chispa, una sed de aprendizaje que me ha guiado a lo largo de los años. En los primeros días de mi carrera, me sumergí en todo lo que podía aprender sobre finanzas personales, inversiones y cómo operan los negocios. No me limité a los libros de texto tradicionales, busqué mentores, asistí a seminarios y, lo más crucial, aprendí a través de la experiencia directa. Cada fracaso y cada éxito se convirtió en una lección valiosa. Una anécdota que ilustra la importancia de la educación continua ocurrió cuando decidí entrar en el mercado de bienes raíces.
Mi primera inversión fue modesta, una pequeña propiedad que creí que tenía potencial. Sin embargo, cometí varios errores en el proceso, desde malinterpretar el mercado hasta subestimar los costos de renovación. Estos errores me costaron dinero, sí, pero las lecciones aprendidas fueron invaluables. Me enseñaron a evaluar mejor las oportunidades de inversión, a comprender los riesgos y, lo más importante, a no repetir los mismos errores en el futuro. Lo que me lleva a otro punto crucial. La educación financiera no es solo aprender a acumular riqueza, sino también cómo gestionarla y hacerla crecer de manera sostenible. He visto a muchos alcanzar el éxito financiero solo para perderlo todo, porque carecían del conocimiento necesario para mantenerlo. Por eso, incluso después de haber alcanzado lo que muchos considerarían como éxito financiero, nunca dejé de educarme. Continúo leyendo libros, asistiendo a cursos y manteniéndome al día con las tendencias del mercado. Este compromiso con el aprendizaje continuo me ha permitido adaptarme a los cambios en los mercados, explorar nuevas oportunidades de inversión y, lo más importante, compartir mis conocimientos con otros a través de mis libros y conferencias. La educación es la herramienta más poderosa que tenemos para cambiar nuestras vidas. Para aquellos que buscan alcanzar sus propios objetivos financieros, mi consejo es este: nunca dejen de aprender. La educación financiera es un viaje, no un destino. No importa en qué etapa de tu vida te encuentres, siempre hay más que aprender sobre finanzas, negocios e inversión. Y en este viaje, el conocimiento que adquieres es tu activo más valioso. Durante mi vida, he observado una verdad fundamental que separa a los ricos de los pobres. No es la cantidad de dinero en sus cuentas bancarias, sino la mentalidad y la educación financiera lo que realmente marca la diferencia. Permíteme contarte una historia personal que ilustra esta poderosa lección. Crecí observando dos figuras paternas muy distintas en mi vida. Mi padre pobre, mi padre biológico, un hombre altamente educado y dedicado a su carrera como educador, y mi padre rico, el padre de mi mejor amigo, un hombre que, a pesar de no tener un título universitario formal, construyó un imperio empresarial y se convirtió en uno de los hombres más ricos de Hawái. La diferencia en sus situaciones financieras no podía ser más drástica, y me di cuenta de que la clave de esta diferencia yacía en su mentalidad y en su comprensión de las finanzas. Mi padre pobre siempre me enseñó a estudiar duro, obtener buenas calificaciones y buscar un trabajo seguro con buenos beneficios. Su mentalidad estaba arraigada en la creencia de que el camino tradicional de la educación era la única vía hacia el éxito. Sin embargo, a pesar de sus mejores intenciones, siempre luchó financieramente, viviendo de cheque en cheque, atrapado en un ciclo de deuda que parecía insuperable. Por otro lado, mi padre rico me enseñó lecciones muy diferentes. Desde temprana edad, me instó a entender cómo funciona el dinero, la importancia de adquirir activos que generen ingresos pasivos y cómo mi mentalidad sobre el dinero podría influir directamente en mi futuro financiero. Él decía: no trabajes por dinero, haz que el dinero trabaje para ti. Esta simple, pero profunda, filosofía cambió completamente mi forma de pensar sobre las finanzas y la riqueza. Recuerdo una tarde, después de un día particularmente desafiante trabajando en uno de los negocios de mi padre rico por muy poco dinero, le pregunté por qué no me pagaba más. Él respondió con una pregunta que me hizo reflexionar. ¿Estás trabajando por dinero o estás aprendiendo a hacer que el dinero trabaje para ti? Fue entonces cuando comprendí que la verdadera educación financiera no se trataba de cuánto dinero podía ganar, sino de cómo podía generar riqueza. Esta mentalidad de buscar la educación financiera y aprender a invertir y a manejar el dinero de manera inteligente es lo que, en mi opinión, define la diferencia entre ser rico y ser pobre. La mentalidad de mi padre pobre, centrada en el empleo seguro y el miedo al riesgo financiero, contrastaba fuertemente con la mentalidad emprendedora y de inversión de mi padre rico. A través de mis libros y conferencias he compartido estas lecciones con la esperanza de cambiar la mentalidad de las personas sobre el dinero y la inversión. La diferencia entre ser rico y ser pobre, he aprendido,
no radica en la cantidad de dinero que uno tiene, sino en cómo uno piensa sobre el dinero y en la educación financiera que uno busca activamente. Adoptar una mentalidad de crecimiento, aprender constantemente y tomar decisiones financieras informadas son pasos cruciales hacia la libertad financiera. Esta lección de vida, aprendida de mis dos padres, ha sido la piedra angular de mi enseñanza. Cambiar tu mentalidad y educarte financieramente puede transformar tu vida, no importa de dónde vengas o cuánto dinero tengas en el banco. Una de las lecciones más valiosas que aprendí en mi camino hacia la libertad financiera es la importancia de crear múltiples fuentes de ingreso. Esta lección se remonta a mis días de juventud, cuando observaba la vida de mis dos padres, mi padre pobre y mi padre rico. La diferencia en su estabilidad financiera no podía ser más evidente, y gran parte de ella se debía a cómo generaban sus ingresos. Mi padre pobre, un educador dedicado, dependía completamente de su salario. Aunque respetaba profundamente su compromiso con la enseñanza, veía las limitaciones y las vulnerabilidades que venían con depender de una única fuente de ingreso. Su vida estaba llena de estrés financiero, especialmente cuando los tiempos económicos se ponían difíciles o cuando enfrentaba imprevistos. Su falta de fluidez financiera le impedía disfrutar plenamente de la vida, y a menudo le hacía tomar decisiones basadas en el miedo, no en la ambición o el deseo de crecimiento. Por otro lado, mi padre rico me enseñó el poder de diversificar mis fuentes de ingreso. A través de sus negocios e inversiones, generaba dinero de varias maneras. No solo tenía ingresos de sus empresas, sino también de inversiones en bienes raíces, dividendos de acciones y otros vehículos financieros. Esta diversificación no solo aumentaba su riqueza, sino que también protegía su estabilidad financiera contra los altibajos del mercado. Recuerdo una conversación particularmente impactante con mi padre rico. Estábamos caminando por una de sus propiedades de alquiler y me dijo: «Robert, nunca pongas todos tus huevos en una sola canasta. Si esa canasta se cae, perderás todo. Pero si distribuyes tus huevos en varias canastas, estarás protegido si alguna se cae». Esa metáfora se quedó grabada en mi mente y se convirtió en un principio rector en mi vida. Inspirado por esta filosofía, comencé a buscar activamente maneras de diversificar mis propios ingresos. Empecé pequeño, invirtiendo en una propiedad de alquiler. A pesar de los desafíos iniciales, esa primera inversión me enseñó el valor de los ingresos pasivos. A partir de ahí, expandí mi enfoque a otros negocios e inversiones, aprendiendo con cada paso. Esta estrategia me ha permitido no solo sobrevivir, sino prosperar, incluso en tiempos de incertidumbre económica. La diversificación de ingresos me ha dado la libertad de perseguir mis pasiones sin la presión de depender de un salario fijo. Más importante aún, me ha proporcionado la seguridad financiera para tomar riesgos calculados que han acelerado mi crecimiento financiero. Crear múltiples fuentes de ingreso es fundamental para cualquier estrategia de libertad financiera. No solo aumenta tu potencial de ingresos, sino que también reduce tu riesgo financiero. Esta lección, aprendida de la experiencia de vida contrastante de mis dos padres, es algo que he compartido en mis enseñanzas y escritos. Es una estrategia probada que puede transformar no solo tu situación financiera, sino también tu vida, brindándote la seguridad y la libertad para vivir según tus propios términos. Una de las lecciones más cruciales que he aprendido en mi camino hacia la libertad financiera es el valor de tomar riesgos calculados. La aversión al riesgo es natural, está arraigada en nuestro deseo de seguridad y estabilidad. Sin embargo, en el mundo de las finanzas y los negocios, evitar el riesgo a menudo significa renunciar a oportunidades significativas de crecimiento. Permíteme compartir una historia personal que ilustra esta lección. Cuando era más joven, después de haber sido influenciado por las enseñanzas de mi padre rico, decidí embarcarme en mi primera gran inversión inmobiliaria. Había encontrado una propiedad que, aunque estaba en una condición menos que ideal, estaba ubicada en un área con gran potencial de crecimiento. La inversión requería todo lo que tenía en ese momento, y el riesgo de fracaso era alto. Mis amigos y familiares, bien intencionados pero cautelosos, me aconsejaron en contra de la inversión, argumentando que era demasiado arriesgado y que podría perder mi dinero.
La decisión no fue fácil. La posibilidad de perder mi inversión inicial me pesaba profundamente. Sin embargo, recordé una lección de mi padre rico. El mayor riesgo es no tomar ninguno. Con esa mentalidad, procedí a analizar cuidadosamente la inversión. Calculé los costos, evalué el mercado y desarrollé un plan detallado para renovar y rentar la propiedad. Este no era un salto ciego de fe. Era un riesgo calculado basado en una investigación exhaustiva y una planificación cuidadosa. La inversión resultó ser un éxito rotundo. No solo recuperé mi inversión inicial, sino que también generé un flujo constante de ingresos pasivos que superó mis expectativas. Esta experiencia fue un punto de inflexión en mi vida, demostrándome el valor de tomar riesgos calculados. Me enseñó que, aunque el riesgo nunca puede eliminarse por completo, puede manejarse y mitigarse a través de la diligencia y la planificación. Desde entonces, he aplicado esta lección una y otra vez en mi carrera. Cada nueva inversión o empresa empresarial viene con su conjunto de riesgos. Sin embargo, en lugar de alejarme por miedo, me acerco a cada oportunidad con un análisis cuidadoso y una planificación estratégica. Esta aproximación me ha permitido capitalizar oportunidades que otros pueden haber evitado por miedo al fracaso. A través de mis libros y conferencias, he enfatizado la importancia de aprender a tomar riesgos calculados. La aversión al riesgo es natural, pero no debe convertirse en una barrera para el crecimiento financiero. En el mundo de la inversión y los negocios, los mayores éxitos a menudo vienen de la voluntad de asumir riesgos bien considerados. Por supuesto, esto no significa ser temerario. La diferencia entre un riesgo calculado y una apuesta descuidada radica en la preparación, el análisis y la estrategia. Esta lección, aprendida a través de la experiencia y el ejemplo de mi padre rico, ha sido fundamental en mi viaje hacia la libertad financiera. Ha moldeado no solo mi enfoque de las inversiones, sino también mi filosofía de vida. En última instancia, tomar riesgos calculados es esencial para lograr cualquier forma de éxito significativo, ya sea financiero, personal o profesional. Uno de los aspectos más subestimados de alcanzar el éxito financiero, que he aprendido tanto a través de mis propias experiencias como de las enseñanzas de mi padre rico, es la importancia de la inteligencia emocional, especialmente cuando se trata de dinero. La habilidad para manejar tus emociones en relación al dinero es, sin duda, una de las claves más críticas para construir y mantener la riqueza. Permíteme contarte una historia personal que ilustra profundamente este punto. Cuando era joven, recién comenzando en el camino hacia la independencia financiera, me encontré con mi primera gran pérdida financiera. Había invertido en un negocio que, en papel, parecía una oportunidad dorada. Sin embargo, por una combinación de mala gestión y cambios inesperados en el mercado, el negocio fracasó y perdí prácticamente toda mi inversión. Fue un golpe devastador, no solo para mi cartera, sino también para mi ego y mi estado emocional. En ese momento enfrenté una encrucijada emocional. Podría dejar que el miedo, la vergüenza y la decepción me dominaran, lo que me llevaría a retirarme completamente del juego de la inversión. O podría aprender de la experiencia, manejar mis emociones y seguir adelante. Fue aquí donde la lección de inteligencia emocional de mi padre rico cobró vida. Me había enseñado que el fracaso no es el opuesto del éxito, sino parte del camino hacia él. La verdadera derrota solo ocurre cuando dejas que tus emociones negativas te impidan tomar riesgos calculados en el futuro. Elegí la segunda opción. Me tomé un tiempo para reflexionar sobre la situación, identificar dónde había fallado en mi análisis y planificación, y lo más importante, trabajar en mi resiliencia emocional. Aprendí a ver el fracaso no como un reflejo de mi valía personal, sino como una oportunidad invaluable para el aprendizaje y el crecimiento. Este enfoque me permitió volver al mundo de las inversiones con una nueva perspectiva. En lugar de ser impulsado por el miedo o el deseo de recuperar rápidamente mis pérdidas, me enfoqué en tomar decisiones basadas en un análisis cuidadoso y una planificación estratégica. Con el tiempo, no solo recuperé lo que había perdido, sino que construí una cartera de inversiones mucho más sólida y diversificada.
La inteligencia emocional en relación al dinero implica más que simplemente manejar el estrés del fracaso. También se trata de controlar la euforia del éxito. Es fácil dejarse llevar por una serie de inversiones exitosas y comenzar a tomar decisiones financieras imprudentes basadas en la confianza excesiva. Mantener un equilibrio emocional, tanto en los buenos como en los malos tiempos, es crucial para tomar decisiones financieras sólidas y sostenibles. A lo largo de los años, he compartido esta lección en mis libros y conferencias, enfatizando que la inteligencia emocional es tan importante como la educación financiera cuando se trata de construir riqueza. Aprender a manejar tus emociones en relación al dinero te permite enfrentar tanto los éxitos como los fracasos con gracia, aprender de cada experiencia y seguir avanzando hacia tus objetivos financieros con determinación y sabiduría. Uno de los principios más liberadores que he descubierto en mi viaje hacia la libertad financiera es el concepto de ser dueño de tu tiempo. La verdadera riqueza, aprendí, no se mide solo por la cantidad de dinero que tienes, sino por la libertad que tienes para disfrutar de la vida en tus propios términos. Permíteme compartir cómo esta realización transformó mi enfoque hacia el dinero y el trabajo y cómo puede cambiar tu vida también. Mi despertar hacia la importancia de ser dueño de mi tiempo ocurrió en los primeros años de mi carrera. Estaba trabajando incansablemente en un empleo que, aunque lucrativo, me dejaba poco tiempo para cualquier otra cosa. Mis días eran una mezcla de largas horas en la oficina y un constante estrés por cumplir con las demandas del trabajo. Observaba a mi alrededor y veía a otros en situaciones similares, atrapados en la rutina diaria, sacrificando su tiempo y libertad por la seguridad de un cheque de pago. Fue durante este periodo cuando tuve una conversación reveladora con mi padre rico. Él me desafió a reflexionar sobre lo que realmente valoraba en la vida. ¿Quieres pasar tus mejores años trabajando para alguien más o quieres vivir la vida en tus propios términos?, me preguntó. Su pregunta resonó profundamente en mí y me hizo reconsiderar mi enfoque hacia el trabajo y el dinero. Decidí que quería ser dueño de mi tiempo. Quería la libertad de elegir cómo, cuándo y con quién trabajaba. Esta decisión me llevó a emprender el camino hacia la libertad financiera, buscando activamente crear fuentes de ingresos pasivos a través de inversiones inmobiliarias, negocios y otros vehículos financieros que no requirieran mi presencia constante. No fue un camino fácil y estuvo lleno de desafíos y aprendizajes, pero cada paso me acercaba más a mi objetivo. Recuerdo claramente el momento en que me di cuenta de que había alcanzado un nivel de libertad financiera que me permitía ser verdaderamente dueño de mi tiempo. Fue cuando recibí mi primer flujo significativo de ingresos pasivos de una inversión inmobiliaria. Ese dinero, ganado mientras dormía, representaba algo mucho más valioso que el monto en sí. Representaba libertad. Libertad de elegir cómo pasar mi día, libertad de trabajar en proyectos que me apasionaban y libertad de pasar tiempo con mis seres queridos sin la preocupación constante por las finanzas. Ser dueño de tu tiempo es, en esencia, lo que define la libertad financiera. No se trata de acumular una fortuna para lujos extravagantes, sino de tener la capacidad de vivir tu vida según tus propios deseos y valores. Esta realización ha sido una fuerza impulsora en mi vida y es un mensaje central en mi enseñanza. Comparto esta lección con la esperanza de inspirar a otros a valorar su tiempo tanto como su dinero. La búsqueda de la libertad financiera no es solo un ejercicio en la acumulación de riqueza, sino un viaje hacia la realización personal y la autonomía. Al ser dueño de tu tiempo, abres un mundo de posibilidades para cómo puedes vivir tu vida, enriqueciéndola de maneras que el dinero solo no puede comprar. Uno de los conceptos más transformadores que he integrado en mi filosofía financiera es el poder de las estructuras corporativas, especialmente en términos de ventajas fiscales y protección de activos. Esta lección no solo cambió mi enfoque hacia la inversión y la gestión de negocios, sino que también ha sido fundamental para preservar y aumentar mi riqueza a lo largo de los años. Permíteme compartir una historia personal que ilustra la importancia de este concepto. En los primeros días de mi carrera, después de haber absorbido las lecciones de mi padre rico,
estaba ansioso por emprender y crear mi propio camino hacia la libertad financiera. Sin embargo, como muchos emprendedores novatos, inicialmente operaba bajo mi nombre personal, sin comprender completamente las implicaciones de esta decisión. Fue una conversación con un contador experimentado lo que abrió mis ojos al poder de las corporaciones. Este contador me explicó que, al operar como individuo, mis activos personales estaban expuestos a un riesgo considerable en caso de litigios o deudas comerciales. Además, estaba perdiendo oportunidades significativas de ahorro fiscal que están disponibles para las corporaciones, pero no para los individuos. La simplicidad de la estructura que había elegido estaba, en realidad, limitando mi potencial de crecimiento y poniendo en peligro mi futuro financiero. Motivado por esta revelación, comencé el proceso de estructurar mis negocios e inversiones dentro de entidades corporativas. Fue un cambio que requería una curva de aprendizaje y una inversión inicial en asesoramiento legal y contable, pero los beneficios no tardaron en manifestarse. Una de las primeras y más palpables ventajas que experimenté fue en el ámbito fiscal. Las corporaciones, descubrí, tienen acceso a una gama más amplia de deducciones fiscales que los individuos. Gastos como el salario de los empleados, seguros y hasta ciertos tipos de entretenimiento y viajes pueden ser deducidos, reduciendo significativamente la obligación fiscal de la corporación. Además, la estructura corporativa me permitió implementar estrategias de planificación fiscal más sofisticadas, como el diferimiento de impuestos y la optimización de la tasa impositiva. Pero quizás el beneficio más significativo fue la protección de activos. Al operar a través de corporaciones, mis activos personales quedaron protegidos de cualquier responsabilidad generada por las actividades comerciales. Esta separación entre mis finanzas personales y las de mis negocios era como un escudo, brindándome una tranquilidad que, como empresario, era invaluable. Esta transición no solo solidificó la base de mis empresas, sino que también me enseñó una lección crucial sobre la importancia de la estructura y la planificación en la creación y preservación de la riqueza. A través de mis libros y seminarios, he compartido estas lecciones con la esperanza de iluminar a otros sobre el poder de las estructuras corporativas. En resumen, las corporaciones ofrecen no solo una vía para maximizar los beneficios y minimizar los riesgos en el mundo de los negocios, sino también una estrategia esencial para cualquier persona que busque proteger y hacer crecer su patrimonio. Este concepto, aunque puede parecer intimidante al principio, es fundamental para alcanzar la libertad financiera y la seguridad a largo plazo. Una de las piedras angulares de mi filosofía financiera ha sido siempre la inversión en bienes raíces. Esta estrategia no solo ha jugado un papel crucial en mi viaje hacia la libertad financiera, sino que también ha sido una fuente constante de ingresos pasivos y un medio eficaz para aumentar mi patrimonio. Permíteme compartir una historia personal que ilustra el impacto transformador que la inversión inmobiliaria puede tener. En los albores de mi carrera, inspirado por las enseñanzas de mi padre rico, decidí aventurarme en el mundo de los bienes raíces. Mi primera inversión fue una pequeña propiedad que muchos consideraban poco atractiva. Se trataba de un edificio en una zona no muy prestigiosa, con varios apartamentos que necesitaban una buena cantidad de trabajo. A primera vista, el proyecto parecía más un pozo sin fondo que una oportunidad de inversión. Sin embargo, armado con el conocimiento que había acumulado y una visión clara de las posibilidades, vi algo que otros no vieron: potencial. La decisión de comprar esa propiedad no fue tomada a la ligera. Fue el resultado de un análisis detallado, una evaluación cuidadosa del mercado y, lo más importante, una firme creencia en los principios de inversión que había aprendido. A pesar de las advertencias de amigos y familiares, procedí con la compra, convencido de que, con el trabajo adecuado, la propiedad no solo se pagaría por sí misma, sino que también se convertiría en una fuente valiosa de ingresos pasivos. Los primeros meses fueron un desafío. La renovación de los apartamentos requirió más tiempo y recursos de los que había anticipado. Sin embargo, me mantuve firme en mi compromiso, trabajando incansablemente para transformar la propiedad en algo de lo que pudiera estar orgulloso.
A medida que los apartamentos se renovaban y se alquilaban, empecé a ver los frutos de mi labor, un flujo constante de ingresos que crecía mes a mes. Esta primera inversión en bienes raíces fue una experiencia de aprendizaje invaluable. Me enseñó la importancia de la paciencia, la perseverancia y, sobre todo, la confianza en mi propia capacidad para tomar decisiones informadas. Más que eso, me demostró de primera mano cómo los bienes raíces pueden ser una herramienta poderosa para generar ingresos pasivos y construir riqueza a largo plazo. Desde entonces, he expandido mi cartera inmobiliaria, invirtiendo en diversas propiedades que han contribuido significativamente a mi patrimonio y a mi libertad financiera. Cada propiedad ha venido con su propio conjunto de desafíos y lecciones, pero el principio subyacente siempre ha permanecido constante. Los bienes raíces son una inversión sólida que, si se maneja correctamente, puede proporcionar una fuente sustancial de ingresos pasivos y un camino hacia la estabilidad financiera. A través de mis libros y seminarios, he compartido estas experiencias con la esperanza de inspirar a otros a explorar la inversión inmobiliaria como una vía hacia la libertad financiera. La clave, he encontrado, es educarse, hacer la tarea y estar dispuesto a tomar riesgos calculados. Con la mentalidad correcta y la estrategia adecuada, invertir en bienes raíces puede ser una de las decisiones financieras más inteligentes que uno puede tomar. La inversión en educación financiera ha sido el cimiento de mi éxito y una pasión que he perseguido incansablemente a lo largo de mi vida. Esta convicción nació de una temprana comprensión de que el conocimiento sobre el dinero, cómo funciona y cómo hacerlo trabajar para ti es fundamental para alcanzar la libertad financiera. Permíteme compartir cómo esta creencia se arraigó en mí y cómo ha influenciado cada decisión que he tomado. Todo comenzó con las lecciones de mi padre rico, quien desde muy temprano en mi vida me enseñó que la educación formal, rara. Beth enseña algo sobre cómo manejar el dinero o construir riqueza. Observé a mi padre pobre, un hombre brillante y educado, luchar financieramente toda su vida. Era claro para mí que, si quería un destino diferente, necesitaba buscar el conocimiento fuera del sistema educativo tradicional. Con esta comprensión, me dediqué a aprender todo lo que pude sobre finanzas personales, inversión y negocios. Comencé leyendo cada libro sobre el tema que podía encontrar. Recuerdo vívidamente cómo los libros de Napoleon Hill, especialmente Piense y hágase rico, abrieron mi mente a la idea de que el éxito financiero comienza con la mentalidad. También me sumergí en las obras de Benjamin Graham, cuyos principios de inversión me enseñaron la importancia de la diligencia y la paciencia. No me detuve en los libros. Asistí a seminarios y cursos, invirtiendo tiempo y dinero en mi educación financiera. Cada seminario al que asistía, cada curso que completaba, me proporcionaba nuevas herramientas y estrategias para mejorar mi manejo del dinero y mis habilidades de inversión. Estas experiencias no solo ampliaron mi conocimiento, sino que también me conectaron con mentores y compañeros con ideas afines, ampliando mi red de apoyo y oportunidades. Una de las experiencias más impactantes fue un taller de inversión en bienes raíces al que asistí en mis primeros años. A pesar de mi entusiasmo, rápidamente me di cuenta de que estaba sobre mi cabeza. Los conceptos eran complejos y muchos de los otros participantes tenían mucha más experiencia. Sin embargo, en lugar de desanimarme, este desafío me motivó aún más. Me comprometí a aprender todo lo que pudiera, dedicando noches y fines de semana a estudiar. Esta experiencia reforzó una lección crucial. Nunca estás demasiado viejo para aprender y nunca sabes demasiado como para no poder aprender algo nuevo. La inversión en mi educación financiera ha sido, sin duda, la mejor inversión que he hecho. No solo me ha permitido construir y mantener riqueza, sino que también me ha dado la plataforma para compartir mis conocimientos con otros, a través de mis libros y charlas. Mi mensaje para cualquiera que busque mejorar su situación financiera es simple. La clave para la libertad financiera no se encuentra en un salario más alto o en un golpe de suerte en la bolsa de valores, sino en tu compromiso continuo con la educación financiera. A través de la educación, aprendemos a ver oportunidades donde otros ven obstáculos,
a tomar riesgos calculados en lugar de temer al fracaso y a tomar decisiones financieras informadas. Esta es la esencia de la libertad financiera, y es un viaje que comienza con el primer libro que abres, el primer seminario al que asistes y el primer paso que das hacia el compromiso de nunca dejar de aprender. Adoptar una mentalidad de abundancia ha sido una parte fundamental de mi filosofía tanto en la vida como en las finanzas. Esta perspectiva, que sostiene que hay suficiente riqueza y éxito disponibles para todos, ha guiado muchas de mis decisiones y estrategias de inversión. Permíteme compartir cómo esta creencia ha influido profundamente en mi trayectoria hacia la libertad financiera y cómo puede transformar también la tuya. Todo comenzó con una lección de mi padre rico. Recuerdo un día, siendo aún muy joven, cuando me encontraba frustrado por la competencia en el mundo de los negocios. Veía a los demás como adversarios, temiendo que el éxito de alguien más significara menos oportunidad para mí. Fue entonces cuando mi padre rico me sentó y me habló sobre la mentalidad de abundancia. Robert, me dijo, el mundo es como un inmenso océano de oportunidades. No es un estanque limitado donde el éxito de una persona disminuye el de los demás. Debes creer que hay más que suficiente para todos y actuar en consecuencia. Esta conversación cambió mi forma de pensar y ver el mundo. Empecé a aplicar esta mentalidad de abundancia en todos los aspectos de mi vida, especialmente en mis inversiones y empresas. En lugar de ver a otros inversores y empresarios como competencia, comencé a buscar maneras de colaborar, creando oportunidades que beneficiaran a todas las partes involucradas. Esta aproximación no solo amplió mi red y mis oportunidades de negocio, sino que también me enseñó el valor de la generosidad y el compartir conocimientos y recursos. Un ejemplo concreto de esto ocurrió cuando estaba empezando en el mundo de la inversión inmobiliaria. En lugar de guardar celosamente mis estrategias y hallazgos, comencé a compartirlos con otros inversores, incluso con aquellos que podrían considerarse competencia. Esta apertura no solo me ayudó a construir relaciones valiosas, sino que también me trajo nuevas oportunidades de inversión que no habría encontrado de otra manera. La mentalidad de abundancia también me enseñó la importancia de dar. Descubrí que cuanto más dispuesto estaba a ayudar a otros, ya fuera a través de mentoría, consejos financieros o apoyo directo, más éxito y oportunidades regresaban a mí. Esta no es una simple coincidencia, sino una manifestación de cómo la mentalidad de abundancia opera en el mundo real. Adoptar una mentalidad de abundancia no significa negar la existencia de desafíos o competencia. Significa creer en la posibilidad de crear y expandir la riqueza, no solo para uno mismo, sino para los demás también. Significa ver el potencial de crecimiento y oportunidad en cada situación, en lugar de limitarse por el miedo a la escasez. En mi viaje he aprendido que la mentalidad de abundancia es mucho más que una estrategia para el éxito financiero. Es una filosofía de vida que fomenta la gratitud, la generosidad y el optimismo. Al creer que hay suficiente para todos y actuar en consecuencia, no solo podemos alcanzar nuestra propia libertad financiera, sino también ayudar a otros en su camino hacia el éxito. Este es el verdadero poder de la mentalidad de abundancia y es una lección que espero compartir con tantas personas como sea posible. Aprender a vender y comercializar ha sido, sin duda, una de las habilidades más valiosas en mi carrera y una piedra angular en mi éxito como empresario e inversor. La capacidad de persuadir a otros, de comunicar el valor de un producto o servicio de manera efectiva, no es solo una herramienta de negocios. Es fundamental para casi todos los aspectos de la vida. Permíteme compartir una historia personal que subraya la importancia de estas habilidades. Cuando era joven, mucho antes de escribir Padre Rico, Padre Pobre o de construir mi imperio financiero, me encontré con una oportunidad que cambiaría mi vida. Esta oportunidad no llegó en forma de una inversión o un negocio, sino como un curso de ventas. Mi padre rico me había enseñado la importancia del conocimiento financiero, pero fue mi decisión de inscribirme en este curso de ventas lo que me proporcionó las herramientas para aplicar ese conocimiento en el mundo real. Inicialmente me sentía fuera de lugar. Estaba rodeado de vendedores aspirantes.
muchos de los cuales poseían una confianza y una elocuencia que yo creía no tener. Sin embargo, a medida que el curso avanzaba, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Aprendí que vender no se trataba de persuadir a la gente para que comprara algo que no querían, sino de escuchar y responder a sus necesidades, ofreciendo soluciones que realmente valoraran. Esta distinción fue reveladora. Uno de los momentos más impactantes durante este periodo ocurrió cuando me encargaron vender un producto que, sinceramente, encontraba difícil de vender. En lugar de rendirme, decidí aplicar lo que había aprendido. Investigué el producto a fondo, identifiqué su valor único y practiqué cómo comunicar ese valor de manera que resonara con los clientes potenciales. Para mi sorpresa, no solo logré vender el producto, sino que también fui uno de los vendedores más exitosos de ese mes. Este éxito temprano fue una prueba tangible del poder de las habilidades de venta y marketing bien desarrolladas. Esta experiencia inicial en ventas me enseñó una lección invaluable. Independientemente de tu producto o servicio, tu éxito empresarial depende en gran medida de tu habilidad para vender tu visión a otros. Ya sea que estés negociando una inversión, lanzando una nueva empresa o simplemente tratando de convencer a tu equipo sobre una estrategia particular, las habilidades de venta y marketing son cruciales. Desde entonces, he aplicado estas habilidades en todos los aspectos de mi carrera, desde la comercialización de mis libros y seminarios hasta la negociación de acuerdos de bienes raíces. La habilidad para vender y comercializar, para comunicar eficazmente el valor, ha sido una herramienta indispensable en mi arsenal. Para cualquiera que busque el éxito en el mundo de los negocios o las inversiones, mi consejo es este: no subestimen la importancia de aprender a vender y comercializar. Estas habilidades no solo pueden abrir puertas y crear oportunidades, sino que también pueden ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. No se trata solo de hablar, se trata de comunicar, escuchar y resolver problemas. En última instancia, son habilidades que no solo te ayudarán a construir riqueza, sino que también enriquecerán tu vida de maneras que nunca imaginaste. La importancia de tener mentores en la vida no puede ser subestimada, especialmente cuando se trata de navegar el complejo mundo de las finanzas y los negocios. Los mentores han jugado un papel crucial en mi vida, proporcionándome dirección, sabiduría y, en ocasiones, duras lecciones que me han ayudado a crecer y tener éxito. Permíteme compartir cómo los mentores han influido en mi camino y por qué creo firmemente en buscar la guía y el consejo de quienes han logrado lo que tú aspiras. Mi primer y más influyente mentor fue, sin duda, mi padre rico. Aunque no estaba emparentado conmigo por sangre, este hombre desempeñó un papel más significativo en mi educación financiera que cualquier otro. Desde una edad temprana, me ofreció una perspectiva alternativa sobre el dinero y la inversión, muy diferente de la educación convencional que estaba recibiendo en casa y en la escuela. Fue él quien me enseñó que los ricos no trabajan por dinero, una idea que se convirtió en la base de mi filosofía financiera. Recuerdo una ocasión en particular, cuando era un joven adulto, listo para zambullirme en el mundo de la inversión inmobiliaria. Estaba lleno de entusiasmo, pero también de incertidumbre. Mi padre rico me llevó a un lado y compartió conmigo los principios de la inversión inmobiliaria, no solo a través de lecciones teóricas, sino también llevándome a ver propiedades, enseñándome a calcular rendimientos y a entender los mercados. Esta experiencia práctica fue invaluable y algo que nunca podría haber aprendido de un libro o en un aula. Otro mentor que tuve la fortuna de encontrar fue un experimentado inversor en el mercado de valores. A través de su guía, aprendí a leer los informes financieros, a entender el sentimiento del mercado y a identificar oportunidades de inversión a largo plazo. Este mentor me enseñó la importancia de la paciencia y la disciplina en la inversión, lecciones que han sido fundamentales en mi éxito financiero. Estas experiencias me enseñaron que los mentores pueden ofrecerte una ventana a mundos y oportunidades que quizás nunca habrías considerado. Más importante aún, un buen mentor puede acelerar tu aprendizaje, ayudándote a evitar errores comunes y costosos. Buscar mentores no siempre es fácil y no hay garantía de que la persona que admiras querrá o podrá dedicarte tiempo. Sin embargo, he descubierto que el simple acto de acercarse
Mostrar genuino interés y disposición para aprender a menudo abre puertas. Además, en la era digital de hoy, hay muchas maneras de aprender de los mentores a distancia, ya sea a través de libros, podcasts, cursos en línea o incluso sus publicaciones en redes sociales. Mi consejo para cualquiera que busque crecer personal o profesionalmente es este: no subestimes el valor de los mentores. Encuentra a aquellos que han logrado lo que tú aspiras y haz todo lo posible por aprender de ellos. No todos los consejos que recibas serán aplicables o correctos para tu situación, pero el simple proceso de escuchar y aprender de las experiencias de otros es invaluable. Los mentores pueden ser el faro que te guíe a través de la oscuridad, ofreciéndote claridad y dirección cuando más lo necesites. Lograr la libertad financiera siempre ha sido mi objetivo principal, pero el camino para alcanzarla no fue simplemente acumular riquezas de manera aleatoria. La verdadera clave, que aprendí a través de años de experiencia y de las enseñanzas de mi padre rico, fue crear un sistema que generara dinero de manera sostenible. Permíteme compartir cómo llegué a esta realización y cómo ha guiado cada decisión que he tomado desde entonces. Recuerdo claramente el día en que esta lección se arraigó en mí. Fue durante una de mis primeras conversaciones con mi padre rico. Él me dibujó el cuadrante del flujo de dinero, explicando las diferencias entre ser empleado, autónomo, dueño de negocio e inversor. La mayoría de las personas, dijo, se enfocan en trabajar por dinero, viviendo en los cuadrantes E, empleado, o A, autónomo. Sin embargo, la verdadera libertad financiera se encuentra en los cuadrantes D, dueño de negocio, e I, inversor, donde el dinero trabaja para ti. Esta idea fue un cambio de paradigma para mí. Comencé a ver que el camino hacia la libertad financiera no era simplemente trabajar más duro o ganar más dinero, sino construir y nutrir sistemas que generaran ingresos pasivos. Esto significaba invertir en bienes raíces que produjeran rentas mensuales, desarrollar negocios que no requirieran mi presencia diaria para operar, y colocar mi dinero en inversiones que crecieran y pagaran dividendos con el tiempo. Uno de mis primeros intentos de aplicar este concepto fue un pequeño negocio de educación financiera que inicié. En lugar de ser simplemente el instructor, lo que me colocaría en el cuadrante A, trabajé en desarrollar un sistema. Creé cursos que podrían venderse repetidamente sin mi intervención directa, contraté a otros instructores y puse en línea los materiales para ampliar el alcance. Este negocio no solo me proporcionó una fuente de ingresos pasivos, sino que también fue mi primera incursión real en el cuadrante D. El proceso no estuvo exento de desafíos. Requería pensar de manera diferente, estar dispuesto a delegar y soltar el control directo y, sobre todo, tener paciencia. Los sistemas sostenibles de generación de ingresos no se construyen de la noche a la mañana. Sin embargo, con cada pequeño éxito, mi convicción en este enfoque se fortalecía. A medida que mi experiencia crecía, también lo hacía mi cartera de inversiones y empresas. Cada nueva empresa era una oportunidad para refinar mi sistema, aprendiendo de los errores pasados y capitalizando sobre lo que había funcionado. Con el tiempo, construí una serie de sistemas que trabajaban conjuntamente para generar ingresos, reduciendo mi dependencia de trabajar por dinero y acercándome cada vez más a la verdadera libertad financiera. Esta lección es una que he compartido incansablemente a través de mis libros y seminarios. La libertad financiera no se trata solo de ganar dinero, sino de crear un sistema que lo genere de manera sostenible. Requiere visión, paciencia y un cambio fundamental en la forma en que pensamos sobre el trabajo y la inversión. Pero para aquellos dispuestos a tomar el desafío, las recompensas van mucho más allá de la seguridad financiera. Ofrecen la libertad de vivir la vida en tus propios términos. La impaciencia y la autodisciplina pueden parecer cualidades opuestas, pero en mi viaje hacia la libertad financiera, he descubierto que ambas son esenciales para alcanzar el éxito financiero. Permíteme compartir cómo estas dos características han jugado un papel crucial en mi vida y cómo pueden servirte en la tuya. Cuando era más joven, mi impaciencia me empujaba constantemente. Quería lograr el éxito financiero rápidamente, impulsado por el deseo de escapar de las limitaciones que veía en las vidas de quienes me rodeaban, incluido mi padre pobre.
Esta impaciencia me llevó a buscar activamente oportunidades y a tomar riesgos que otros podrían haber evitado. Sin embargo, aprendí de manera dura que la impaciencia sin enfoque y sin control puede llevar a decisiones precipitadas y, en última instancia, a errores costosos. Recuerdo una inversión temprana en un negocio que prometía altos retornos en poco tiempo. Mi impaciencia por avanzar rápidamente me cegó a las señales de advertencia. Invertí sin hacer la debida diligencia, seducido por la promesa de ganancias fáciles. Como podrías imaginar, el negocio fracasó y perdí mi inversión. Esta experiencia fue un punto de inflexión para mí. Fue entonces cuando comencé a comprender el valor de la autodisciplina. La autodisciplina me enseñó a canalizar mi impaciencia hacia acciones más calculadas y consideradas. Aprendí a hacer mi tarea, a investigar profundamente antes de invertir y a desarrollar planes de acción detallados para mis empresas. Esta combinación de impaciencia por lograr resultados y la disciplina para seguir un plan riguroso se convirtió en la fórmula de mi éxito. Una anécdota que ilustra bien el papel de la autodisciplina en mi vida es mi viaje en la inversión inmobiliaria. Después de mi fracaso inicial en el negocio, estaba ansioso por probar de nuevo, pero esta vez me armé con conocimiento y un plan sólido. Invertí tiempo en aprender todo lo que pude sobre el mercado inmobiliario, analizando propiedades y entendiendo los fundamentos financieros. Cuando finalmente hice mi siguiente inversión inmobiliaria, fue el resultado de un análisis cuidadoso y una planificación meticulosa. Esta propiedad no solo se convirtió en una fuente significativa de ingresos pasivos, sino que también fue el inicio de mi cartera inmobiliaria. La impaciencia me empuja a buscar constantemente el crecimiento y la mejora, mientras que la autodisciplina me asegura que mis acciones estén alineadas con mis objetivos a largo plazo. Juntas, estas cualidades han sido fundamentales en mi camino hacia la libertad financiera. Para aquellos que buscan el éxito financiero, mi consejo es reconocer y abrazar tanto la impaciencia como la autodisciplina. Permite que tu impaciencia te motive a moverte hacia adelante, pero siempre guiado por la autodisciplina que asegura que cada paso que das esté bien pensado y alineado con tu visión a largo plazo. Es este equilibrio el que te preparará para el éxito y te ayudará a evitar las trampas de buscar gratificación inmediata sin un plan sólido. La verdadera riqueza, he descubierto a lo largo de mi vida, no se mide simplemente por la cantidad de dinero que uno tiene en el banco. La diferencia fundamental entre ganar mucho dinero y ser verdaderamente rico radica en la comprensión y aplicación de un concepto más profundo. La riqueza es la libertad que ese dinero te proporciona, particularmente la libertad de tiempo. Permíteme ilustrar esto con una historia personal que refleja esta importante distinción. Cuando era joven, influenciado por las enseñanzas de mi padre rico, me propuse no solo ganar mucho dinero, sino alcanzar la riqueza en su sentido más amplio. Observé a muchas personas a mi alrededor, incluyendo mi padre pobre, trabajar incansablemente, ganando salarios que, si bien eran sustanciales, los mantenían atados a sus trabajos y les dejaban poco tiempo para disfrutar de la vida. Aunque desde afuera parecían tener éxito, la realidad era que eran ricos en dinero, pero pobres en tiempo. Mi padre rico me enseñó que ser verdaderamente rico significa tener el control sobre tu tiempo y la libertad de elegir cómo vivir tu vida. Esta lección se hizo cristalina para mí después de lanzar mi primer negocio exitoso. Aunque inicialmente me proporcionó un flujo considerable de ingresos, también me exigía una dedicación de tiempo casi total, dejándome poco espacio para cualquier otra cosa. Fue entonces cuando me di cuenta de que, a pesar de tener dinero, no era realmente rico en el sentido más profundo de la palabra. Esta comprensión me llevó a reevaluar mi enfoque hacia el dinero y la riqueza. Comencé a enfocarme en construir y adquirir activos que no solo generaran ingresos, sino que lo hicieran de manera pasiva, sin requerir mi presencia constante. Invertí en bienes raíces, negocios que podían operar sin mi intervención diaria y otras fuentes de ingresos pasivos. Este cambio no fue sencillo y requirió tanto un aprendizaje constante como la capacidad de delegar y confiar en otros, pero los resultados transformaron mi vida. La verdadera revelación de mi riqueza
llegó cuando pude tomar un año sabático, viajando y explorando pasiones personales mientras mis inversiones y negocios continuaban generando ingresos. Fue durante este tiempo que comprendí plenamente lo que significa ser rico. No se trataba de la cantidad de dinero que acumulaba, sino de la libertad que ese dinero me proporcionaba para vivir según mis propios términos. Ser rico, aprendí, es tener la capacidad de usar tu tiempo a tu antojo, persiguiendo pasiones, invirtiendo en relaciones personales y creciendo como individuo. Esta es la esencia de la riqueza y es un objetivo mucho más valioso y satisfactorio que simplemente acumular grandes cantidades de dinero. Para aquellos en busca de la verdadera riqueza, mi consejo es este: no se enfoquen solo en aumentar sus ingresos, sino en crear sistemas que les permitan generar esos ingresos de manera pasiva. La verdadera medida de su riqueza será la libertad y el tiempo que tienen para disfrutar de la vida, no solo la cifra en su cuenta bancaria. El impacto de los impuestos en las finanzas personales es un tema que he estudiado y experimentado profundamente a lo largo de mi carrera. Aprender a navegar el complejo sistema tributario no solo ha sido fundamental para proteger mis ingresos, sino que también ha sido clave para maximizar mi riqueza. Permíteme compartir cómo llegué a comprender la importancia crítica de los impuestos y cómo este conocimiento puede transformar tu enfoque financiero. Cuando comencé mi viaje hacia la libertad financiera, como muchos otros, veía los impuestos simplemente como una deducción necesaria de mis ingresos, algo sobre lo que tenía poco control. Sin embargo, una conversación con mi padre rico cambió mi perspectiva por completo. Los impuestos, me dijo, son el mayor gasto de una persona a lo largo de su vida. Aprender cómo funcionan y cómo minimizarlos legalmente puede ser la diferencia entre la mediocridad financiera y la verdadera riqueza. Tomé estas palabras en serio y me sumergí en el estudio de la legislación tributaria, buscando formas de optimizar mi situación fiscal. A través de este proceso, descubrí una serie de estrategias legales para reducir mis obligaciones fiscales, lo que me permitió retener y reinvertir una mayor parte de mis ingresos. Una de las primeras y más impactantes lecciones que aprendí fue la importancia de la estructura empresarial y cómo podía influir en mi carga tributaria. Al principio de mi carrera, operaba como un trabajador autónomo, lo que significaba que mis ingresos estaban sujetos a tasas impositivas relativamente altas y a la contribución al seguro social. Sin embargo, después de consultar con un contador experimentado, reestructuré mis negocios bajo una entidad corporativa. Esto no solo me ofreció protección de activos, sino que también abrió un abanico de opciones de planificación fiscal, como deducciones de gastos de negocio y estrategias de diferimiento fiscal, que no estaban disponibles para mí como individuo. Otra estrategia clave que implementé fue la inversión en bienes raíces de manera que pudiera aprovechar las leyes tributarias para depreciar mis propiedades y deducir los intereses de los préstamos. Estas deducciones reducían significativamente el ingreso imponible, lo que resultaba en una reducción de mis impuestos a pagar. Además, aprendí a utilizar las cuentas de retiro de manera estratégica para diferir impuestos y maximizar mis ahorros a largo plazo. Estas experiencias me enseñaron que comprender los impuestos no es solo para contadores o abogados fiscales. Es una habilidad esencial para cualquier persona que busque construir riqueza. Los impuestos, correctamente manejados, pueden ser una herramienta poderosa para proteger y aumentar tus ingresos. Por el contrario, una falta de comprensión puede llevar a una erosión significativa de tus ganancias duramente obtenidas. Mi consejo para cualquiera que desee mejorar sus finanzas personales es dedicar tiempo a aprender sobre el sistema tributario y buscar asesoramiento profesional cuando sea necesario. Las leyes fiscales pueden ser complejas y cambian con frecuencia, pero el esfuerzo por entenderlas puede resultar en ahorros sustanciales a lo largo del tiempo. Recuerda, no se trata de cuánto dinero ganas, sino de cuánto dinero puedes retener e invertir, lo que finalmente determina tu riqueza. Desde mi juventud siempre he sentido una profunda inquietud con las normas establecidas y las creencias tradicionales, especialmente en lo que respecta al dinero y la riqueza. Esta actitud de cuestionamiento no solo me ha llevado a desafiar el status quo,
sino que también ha sido la chispa detrás de algunas de las decisiones más importantes y transformadoras de mi vida. Permíteme compartir cómo el poder de la duda ha sido una herramienta poderosa en mi viaje hacia la libertad financiera. Mi primera confrontación significativa con las creencias tradicionales sobre el dinero ocurrió durante mi infancia, observando las vidas contrastantes de mis dos padres. Mi padre pobre, un hombre educado y trabajador atrapado en el ciclo sin fin de ganar y gastar, y mi padre rico, un empresario exitoso que parecía jugar según un conjunto diferente de reglas financieras. Fue esta observación la que plantó la semilla de la duda en mi mente. ¿Por qué, si ambos trabajaban igual de duro, sus resultados financieros eran tan drásticamente diferentes? Esta duda me llevó a cuestionar muchas de las verdades que me habían enseñado sobre el dinero. Me enseñaron a buscar un trabajo seguro, a ahorrar dinero, evitar deudas a toda costa y esperar pacientemente la jubilación. Sin embargo, mirando a mi padre rico, vi una realidad alternativa donde la creación de riqueza no era tanto sobre ahorrar cada centavo, sino sobre generar y controlar fuentes de ingresos pasivos. Una de las anécdotas más ilustrativas de cómo el poder de la duda abrió nuevas oportunidades para mí fue mi primera inversión inmobiliaria. A pesar de la creencia común de que necesitas mucho dinero para comenzar en bienes raíces, dudé de esta noción y busqué maneras de entrar en el mercado con poco capital inicial. Esta búsqueda me llevó a descubrir el concepto de nada abajo, una estrategia de inversión que aprovecha el financiamiento creativo y las negociaciones para adquirir propiedades sin un gran desembolso inicial. Utilizando este enfoque, adquirí mi primera propiedad de inversión, un pequeño condominio que eventualmente se convirtió en la piedra angular de mi cartera de bienes raíces y un generador constante de ingresos pasivos. Este enfoque cuestionador también me ha llevado a explorar y adoptar estrategias financieras y de inversión no convencionales, desde la creación de empresas y la inversión en metales preciosos hasta el uso estratégico de la deuda para financiar expansiones empresariales. Cada vez, el poder de la duda me impulsó a buscar conocimiento, a aprender de mis errores y, lo más importante, a tomar acción basada en mi propia comprensión y convicciones, en lugar de seguir ciegamente el consejo de otros. El poder de la duda es, en esencia, el poder de la mente abierta. Es la voluntad de cuestionar, explorar y, finalmente, trascender las creencias limitantes que tantos dan por sentadas. En el mundo de las finanzas, donde las viejas verdades a menudo se desvanecen ante nuevas realidades, adoptar una postura de duda saludable puede ser tu mayor activo. Te anima a educarte, a pensar de manera crítica y, lo más importante, a tomar el control de tu destino financiero. Para aquellos que buscan la libertad financiera, mi consejo es simple: nunca dejen de cuestionar. Cuestionen las normas, cuestionen las creencias tradicionales sobre el dinero y, lo más importante, cuestionen sus propias suposiciones y miedos. Es en este espacio de duda donde se encuentran las verdaderas oportunidades de crecimiento y cambio. Y ahí lo tienes. 25 secretos revelados por Robert Kiyosaki para cambiar tu vida financiera y pasar de pobre a rico. Como has visto, el camino hacia la libertad financiera no está reservado solo para unos pocos afortunados. Todos podemos lograrlo. Con las estrategias adecuadas y el enfoque correcto, tú también puedes tomar el control de tu futuro. Kiyosaki nos ha dado herramientas poderosas para transformar nuestra mentalidad, nuestra forma de invertir y cómo gestionar nuestro dinero para crear un legado de riqueza. Si alguna de estas lecciones te hizo pensar o te inspiró a dar el siguiente paso, no lo pienses más. Es momento de actuar y poner en práctica lo que has aprendido. Recuerda que el conocimiento es poder, pero solo cuando lo aplicas. Así que, ¿qué vas a hacer con todo lo que has aprendido hoy? El cambio comienza ahora, y tú tienes el control de tu destino financiero. Si este contenido te ha aportado valor, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos con más estrategias, tips y secretos que te ayudarán a lograr tu libertad financiera. Y recuerda, no se trata solo de ganar dinero, se trata de aprender a hacer que el dinero trabaje para ti.
Nos vemos en el siguiente video, donde seguiremos aprendiendo juntos cómo alcanzar una vida plena, próspera y sin limitaciones. ¡Vamos por más!